Durante el siglo XX hubo una serie de avances muy importantes en el conocimiento de los genomas. Se le llama genoma al conjunto de los materiales hereditarios que en principio están contenidos dentro de las células de los organismos. Esto puede ocurrir tanto en animales como en vegetales, en otros reinos filogenéticos de la vida, y especialmente también puede ocurrir en la especie humana y en sus parientes evolutivos cercanos. Hay una disciplina de las ciencias biológicas que se desarrolló de una manera muy notable durante el siglo XX, a partir precisamente del conocimiento de la estructura molecular de uno de los componentes celulares que ya se conocían desde principios del siglo XX y que se sospechaba que podía ser el asiento material de la herencia. Esta es la molécula que se conoce como ácido desoxirribonucleico. Justamente los genes que ya habían descubierto los genetistas tempranos, trabajando principalmente en las primeras décadas del siglo XX, a partir de descubrimientos hechos en el siglo XIX por personajes como Gregorio Mendel. Los así conocidos como genes son los constituyentes principales del genoma. Hoy en día, genómica poblacional significa la manipulación de datos que se obtienen a partir de la secuenciación de genomas completos de individuos que proporcionan muestras, ya sea de saliva o de otros tejidos biológicos corporales, y su análisis mediante el uso de una serie de herramientas computacionales o bioinformáticas que hacen sentido de una serie de diferencias que efectivamente existen a nivel de nucleótidos individuales entre esos individuos y las poblaciones a las que pertenecen. La variación genética se distribuye entre los grupos humanos sin respetar fronteras, sin respetar nacionalidades, sin respetar identidades, sin respetar lenguajes. Precisamente a partir del conocimiento que se tiene actualmente acerca de la estructura de los genomas en la especie humana, Homo sapiens, y sus poblaciones, lo que sabemos, se sospechaba antes, desde la época de la genética clásica y la genética premolecular, que una gran proporción de esos genomas humanos es igual. Hoy en día, cuantitativamente podemos estimar que aproximadamente el 99% de la composición de los genomas comparativamente en diferentes regiones geográficas es igual, pero efectivamente hay un porcentaje pequeño en el cual esos genomas son diferentes y hay maneras en las cuales se ha venido estimando esa diferencia. Cuando se anunció el proyecto del genoma humano, hacia principios de este siglo, por el año 2000, uno de los principales énfasis que hicieron los que lo anunciaron fue que al mapear, al genotipificar el genoma de los seres humanos, habían llegado al resultado, digamos, a la observación de que los seres humanos, de toda la especie humana, compartimos un altísimo porcentaje de la información genética. La cifra que se dio fue 99.8, 99.9%, ¿no? Es la información genética relevante, ¿sí? Lo curioso es que en muy poco tiempo
después de esa especie de anuncio de la unidad eh, de la especie a partir de su sustrato genético y por lo tanto de alguna manera el sinsentido del discurso racial, sobre todo soportado por la genética, en muy poco tiempo se empezó a hacer el énfasis opuesto, ¿sí? Se empezó a hacer el énfasis de que la herramienta genómica, es decir, esta capacidad inmensa de leer con un detalle asombroso toda eh, el alfabeto molecular de nuestro ADN, ¿sí? Se empezó a hablar de las diferencias, o sea, no del 99.9 que nos unifica, sino del 0.01 en donde está la diversidad, ¿sí? Eh, entonces entramos a partir de ese momento en un periodo que yo he llamado de la re-racialización de las ciencias biomédicas sobre todo. Entramos en un periodo que justamente empezó a ir en contra de lo que había sido el espíritu de la genética humana durante las últimas décadas del siglo XX. Durante las últimas décadas del siglo XX se hizo mucho énfasis en que no había desde la genética ninguna razón para pensar a las poblaciones humanas como racialmente diversificadas, ¿sí? Es decir, no había manera de usar a la genética para sustentar esta clasificación racial heredada del siglo XIX y de alguna manera denostada durante el siglo XX por los efectos terribles que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de entonces? Se empieza a pensar que y actuar en consecuencia que los grupos humanos distribuidos por todo el planeta eran portadores de variantes genéticas distintas, especializadas, especiales más que especializadas, a través de las cuales podíamos conocer su salud, ¿sí? O sus proclividades para enfermarse más o menos de ciertas cosas, y podíamos también utilizarlas para descifrar la historia del poblamiento del planeta, por cómo se habían ido distribuyendo esas variantes por las distintas regiones. Lo cual en principio no tiene ningún problema, salvo que el lenguaje racialista, racializado, que de alguna manera estaba ya en sitio, ya en todo el planeta, ya estábamos, por lo que había ocurrido desde el siglo XVIII, XIX y XX, acostumbrados a llamarnos y a referirnos unos a otros con términos racistas, racialistas, ¿sí? Africanos, europeos, indígenas, asiáticos. Entonces la genómica muy rápido empezó a utilizar estos modos de clasificación de los grupos humanos para clasificar la diversidad, ¿sí? Entonces las etnias y las razas empezaron a ser sujeto de investigación genómica, ¿sí? El objetivo fundamental de los trabajos que se realizaron en INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, era el de conocer lo que en uno de los proyectos iniciales que tuvieron más repercusión mediática era el mapa genético de los mexicanos. Las fechas fundamentales para el recuento histórico de la genómica poblacional en México son entonces 1999, la fecha en la cual, a partir de interacciones entre una serie de médicos prominentes de instituciones como la UNAM y Funsalud, entre otras, llegan a la definición de
cómo deberían ocurrir las fases de desarrollo de la genómica poblacional en México. Y desde entonces ya se tenía como una directriz muy importante la creación de lo que ellos mismos llamaban medicina genómica. Es decir, INMEGEN, como su nombre lo indica, iba a estar dedicado principalmente al estudio de estas variantes poblacionales en el genoma de poblaciones mexicanas, con la intención de crear una medicina personalizada, fundamentada en la idea de que en el genoma está una de las explicaciones más importantes de por qué se da la enfermedad. Una segunda fecha es propiamente 2004, que es el año de fundación de INMEGEN. Esto es durante el sexenio de Vicente Fox. Previo a la fundación oficial de INMEGEN, en 2003, se da la publicación de una serie de artículos, tanto en español como en inglés, y en el caso de los artículos en inglés, en las revistas más prominentes de investigación científica internacional, donde precisamente se articulaba la idea de que la industria farmacéutica mexicana tendría una serie de oportunidades inéditas para insertarse en tanto industria con la investigación científica y además la resolución de problemas de salud importantes en México como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y algunos otros. En México, muy rápido, un conjunto de médicos decidieron que había que ocuparse de conocer la genómica mexicana, ¿sí? Establecieron un Instituto Nacional de Medicina Genómica para tratar de, desde México, investigar nuestras propias características, nuestras propias diversidades distribuidas en nuestras poblaciones y tratar de algún modo de adueñarnos desde nuestras propias instituciones del control de lo que se pudiera hacer con esa información, con ese conocimiento de las variantes genéticas que nosotros tenemos en las distintas regiones, ¿sí? El asunto es que la resonancia, la interacción entre la práctica científica de acceder y de entender la distribución de la diversidad biológica, la resonancia de eso con las prácticas sociales de clasificar a los grupos, de identificarse con un grupo, con un origen, con una etnia, se combinan de una manera que puede llegar a ser perversa, ¿sí? Que puede llegar a ser negativa, porque de algún modo siempre que se habla de aspectos biológicos, de la diferencia, inmediatamente se invoca el fantasma de la raza y el fantasma de la diferencia esencial. Es decir, de que dos grupos humanos o dos individuos que pertenecen a dos grupos diferentes están distanciados por una heterogeneidad fundamental, biológica, ¿sí? Aquí otra cuestión que es interesante destacar es el modo en el cual de alguna manera se estaba aplanando y se estaba considerando que la diversidad humana en México podía reducirse a el contexto genético propuesto o provisto por la secuenciación de genomas completos. El año de 2009 se da la publicación del así llamado mapa genético de los mexicanos. Es la publicación que culmina prácticamente esos 10 años, o 5 años si consideramos únicamente el periodo a partir de la fundación oficial de INMEGEN. El proyecto, la publicación que consolidaría, digamos, ese objetivo de definir el mapa genómico de los mexicanos. Una noción para la cual, por cierto, también se había utilizado en diversas ocasiones la categoría
racial mestizo, una categoría que, como se sabe en el contexto de la historia, de la antropología mexicanas, había sido utilizada durante largos periodos de la historia novohispana e inclusive en el México independiente para definir lo que supuestamente era la categoría racial más notable, más sobresaliente en el espectro de variación cultural, pero también biológica de las poblaciones humanas en México. Los científicos de INMEGEN y de algunas de las otras instituciones que estuvieron involucradas en todos estos estudios de genómica poblacional en México nunca expresaron su ignorancia acerca del significado social, político, de categorías como mestizo en esa historia previa del país México. La recuperación, la reconfiguración semántica de las categorías raciales, las categorías clasificatorias de la sociedad en México, que habían tenido su origen durante la época colonial y que en manos de los científicos de INMEGEN y algunas de las otras instituciones que habían estado involucradas en todos estos proyectos de investigación de genómica poblacional, esta recuperación de conceptos y de nociones es algo que los científicos involucrados nunca estuvieron totalmente capacitados para enfrentar, especialmente en el contexto de las críticas que se vinieron haciendo desde una serie de ámbitos académicos que habían estado observando durante varios años, estos años al menos iniciales de la configuración de estos proyectos de genómica poblacional, y que precisamente lo que trataban de buscar era por qué era necesario volverlas a utilizar, ahora en un contexto supuestamente únicamente vinculado con la producción de conocimiento médico personalizado, predictivo, más científico. De ahí que muchos de nosotros hayamos criticado la ligereza, por decirlo de algún modo, y la velocidad con la que los científicos tienden a etiquetar su investigación en términos raciales, siempre como invocando el espectro del racismo, ¿sí? Recientemente se acaba de publicar una investigación en donde se intenta hacer una especie de catálogo de variantes genéticas que se encuentran con una proporción mayor que en otros lados en grupos indígenas autóctonos mexicanos. Pero en la retórica de la publicación y en la retórica de la difusión de esta investigación se habla del genoma del indígena, ¿sí? Entonces se invoca una noción, digamos, esencialista, ¿sí? Y de alguna manera se siembra en la población y en los mismos científicos la idea de que hay una distancia finalmente racial, que ellos están soportando al reconocer estos conjunto de variantes que no quiere decir que solo existan aquí o que solo la tengan los individuos de origen amerindio, sino que es cuestión de frecuencias, ¿no? Son variantes que están con mayor frecuencia, aparentemente, en los individuos que están en grupos que se han mezclado menos, ¿no? Que tienen más pureza. Entonces también el acercarse a la noción de pureza racial, digamos, descuidadamente, otra vez vuelve a recircular nociones que sabemos que no son nada deseables y que no tenemos por qué tenerlas, sobre todo con ese soporte científico presentes entre nosotros. Observar que dentro del contexto mexicano, este contexto institucional apoyado por tantas instituciones con tanto dinero invertido en la generación de estos datos, genómica poblacional, la observación de que estas categorías están siendo reutilizadas es necesaria para progresar en la crítica precisamente de cómo aparentemente hay un desfase
en la manera en que el conocimiento en las ciencias de la vida se produce en este momento y al mismo tiempo el modo en que seguimos comprendiendo, seguimos clasificando la diversidad, no solo biológica, sino también cultural a lo largo del planeta. Dada la condición colonizada de muchas de las maneras de hacer ciencia en países como México, diría yo también en la mayor parte de Latinoamérica y en vastas regiones del mundo, es de interés también entrar en el estudio de este aparente conflicto que existe entre estos llamados a la democratización de la ciencia en el mundo a partir del conocimiento de variantes genómicas y el poder que todavía siguen existiendo estas maneras de clasificar a la humanidad, que obviamente están vinculadas no con este conocimiento reciente de las biociencias, sino más bien con una serie de contextos de la dominación colonial, siempre acendrada por el capitalismo en todas sus fases, incluyendo la fase contemporánea, la fase neoliberal. Y esta reflexión nos lleva finalmente a preguntarnos ¿de qué sirve que en función del conocimiento contemporáneo de la diversidad poblacional humana sigamos utilizando nociones como la de mestizo y la de indígena para seguir haciendo sentido de cómo es que se da la complejidad humana en nuestros días? No solo en términos de la posibilidad que la medicina tenga de intervenir sobre ella, sino también en función de lo que esta manera en la cual se relacionan biología y cultura define finalmente cómo somos humanos en el mundo contemporáneo.